Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. La coalición de las Américas contra los cárteles se consolida. Hablamos en Panamá con un experto sobre esta alianza regional. La economía argentina navega entre los dilemas de la estabilidad cambiaria y la recuperación. Abordamos el tema con un experto sobre la realidad y los retos de Milei. Producción Hernán Llanes. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Today we bring Panamax 2026 to a successful conclusion, but it is not the end. En días recientes finalizó en Panamá el ejercicio militar multinacional que se conoció como Panamax 2026, con la presencia de muchos invitados de primer nivel, entre ellos, por supuesto, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth. And so we're working with Ecuador, we're working with Colombia, we're working with partners to bring the fight to the DTOs on land. Paralelo a ello, se ha consolidado un nuevo miembro, el número 19 del Escudo de las Américas. Una iniciativa que sigue consolidándose y sigue creciendo con el objetivo de cerrarle el paso al narcotráfico y a los grupos criminales en el hemisferio occidental. Por eso, precisamente, en Ciudad de Panamá contactamos al periodista y director de Radio Ancón, Guillermo Ruiz, para hacer un balance de estos importantes temas. Señor Ruiz, bienvenido a Nuestra América de Radio Martí. Saludos, Ricardo, y a todos los amigos de Radio Martí. Un abrazo. The defense of this canal and the entire hemisphere rests in our hands. ¿Hasta qué punto la defensa, por ejemplo, comenzando por ahí, usted que jugaba de local, el Canal de Panamá, se ha convertido en ese eje geoestratégico de esta nueva arquitectura que se está armando de seguridad impulsada por Washington en el continente? Ricardo, tienes una vasta audiencia y me gustaría pues diagramar un poco lo que significa esto. El Canal de Panamá, si bien es cierto, y creo que buena parte del mundo lo sabe, es uno de los puntos estratégicos más importantes del planeta. Pasa entre el 6 y el 7% del comercio mundial, dependiendo a quién le preguntes. Pero lo más importante del Canal de Panamá hoy por hoy es que casi el 45% de los contenedores que se mueven en Estados Unidos de los contenedores en Estados Unidos pasa por el Canal de Panamá. Un fallo en esa parte de la logística, bueno, ustedes que están en Estados Unidos pueden imaginarse lo complicado que sería. Entonces, desde la reversión del Canal de Panamá se han hecho estos ejercicios entre la policía de Panamá, que bueno, tiene un componente militarizado que se llama Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRON, y esos ejercicios hace 11 años se suspendieron, que eran unos ejercicios bastante modestos, no más de 1,000 personas, de hecho nunca llegó a 1,000 personas, y comenzaron a hacer como una especie de seminario en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ahora el Departamento de Guerra. Este año, a iniciativa del embajador de los Estados Unidos en Panamá y con la colaboración del señor Kevin Marino Cabrera y con la colaboración del ministro de Seguridad y el propio gobierno de Panamá, se decidió retomar los ejercicios que siempre habían sido conjuntos, siempre se invitaba a otros países, sobre todo cercanos, pero esta ocasión se aprovechó la iniciativa del Escudo de las Américas para escoger a los invitados. Y es por eso que son 19 y más de 2.500 tropas de diferentes países como República Dominicana, Perú, estuvieron participando. Algunos como observadores, en su gran mayoría miembros del Escudo de las Américas. Hay que resaltar que no estuvo invitado ni México ni Brasil. Sí. The Department of War join Colombia in its fight against narcoterrorism, authorizing joint military operations. Señor Ruiz, ¿qué representa, usted lo ha dicho, realmente el ingreso de Colombia como el número 19, el miembro que estaba quizá en el fuego bajo ahí mientras hubo cambio de gobierno? ¿Y cómo modificaría el equilibrio estratégico de la coalición en América Latina? Un
cambio total. Panamá se había quedado solo en el control de la frontera por Darién durante más de 5 años, creo que más. Darién se había convertido en un paso. Si pasaba algo en Bangladesh hace 15 años, me dicen los directivos de Senafrón que en los 3 meses siguientes aparecían personas de Bangladesh atravesando la selva del Darién. El gobierno colombiano pues había quitado algo de poder al ejército y el control de la frontera prácticamente quedó en manos de Panamá con la ayuda de los Estados Unidos. Esa ayuda se fue incrementando hasta el punto en que antes de que incluso llegara el presidente Trump, ya el presidente José Raúl Mulino había logrado cerrar todos los puntos y mantener uno solo, y con las medidas que llevaron a cabo en Washington, eso entonces fue un impulsivo, y al final del día de hoy casi que un 90% se detuvo el flujo de migrantes de sur a norte. Después vino una oleada de norte a sur, pero eso también ha disminuido totalmente. Entonces, sí, la presencia de Colombia, ahora ya con dentro de este escudo, le da un aire a las autoridades panameñas para poder trabajar de manera conjunta, porque en la zona operan grupos al margen de la ley, como el Cartel del Golfo, por ejemplo, y algunos otros que habían utilizado en el pasado el Darién, tanto colombiano como panameño, sobre todo el área del Chocó, de descanso y de especies de hospitales de campaña. Eso parece que se va a acabar. Señor Ruiz, el escudo de las Américas, recordamos todavía esa imagen aquí en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, muy cerca a nuestros estudios, donde el presidente de los Estados Unidos recibió también a un selecto grupo de invitados para dar forma a lo que hoy se le reconoce como la Coalición Americana contra los Cárteles. Inclusive en algunos escritos se leen son las siglas de A3C o A3C. ¿Puede interpretarse como un instrumento también, como usted citaba anteriormente, para contener la influencia de China en América Latina, especialmente el Canal de Panamá, y también tratar de esperar quizá alguna respuesta de Rusia, de Irán, frente al fortalecimiento de una coalición regional que está alineada ahora contra, pues obviamente, ese sector, estos grupos, estos países, y está más bien haciendo caso a los puntos estratégicos de Estados Unidos? Completamente. No hay ninguna duda. Hay casi una coincidencia entre el descuido de las administraciones sucesivas de Washington de América Latina y el ingreso a la región de proyectos tanto de China como de Irán, como de otras naciones, incluso Rusia. Está el caso de Vaca Muerta en Argentina, el proyecto de construir drones en Venezuela, donde se daban pasaportes a personas de Irán, había un vuelo directo de Caracas a Teherán, y eso terminaba pasando el Canal de Panamá. Yo quiero recordar que durante el gobierno de Juan Carlos Varela se detectó la presencia de miembros de Hamas en Estados Unidos que habían estado observando la operación del Canal de Panamá, de Hezbollah, y el gobierno de Panamá no tuvo capacidad de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya en 1994 aquí hubo un atentado, unos cuantos días después de lo que sucedió en Argentina, donde se derribó un avión con panameños de origen judío y que todos fallecieron en ese atentado. O sea que sí, Panamá sí sabe lo que es un atentado terrorista y por eso sí es importante darle seguimiento a estas cosas. Además de que China ya había avanzado proyectos, por ejemplo, con Colombia, de una especie de alternativa al Canal de Panamá, le había planteado lo mismo a Brasil, con Perú, y la presencia en esta ocasión de Colombia, de Perú, pues por supuesto que es un disuasivo para China, que hasta el día de hoy no ha reaccionado más allá de lo que sucedió y que ya lo hemos conversado con la retención de barcos en los puertos chinos de bandera panameña. Hay un punto que llama la atención, que es el riesgo potencial que podría existir, llamémoslo a mediano o largo plazo, de la expansión de las operaciones militares conjuntas en territorio latinoamericano. Usted como periodista bien lo sabe, pero esto podría en alguna oportunidad, por algún detalle, generar tensiones sobre la soberanía nacional o la resistencia política dentro de algunos países miembros. ¿Cuál es su consideración al respecto? Es que ya está generando. Hay algún problema en Chile, por ejemplo, con el ministro de Defensa, que aquí en Panamá participó en una reunión. Es importante esto. Las maniobras duraron 11 días, que es más o menos el promedio de las maniobras Panamax de toda la vida, pero en esta ocasión, pues,
hubo mayor despliegue de fuerza, además se utilizaron ambos mares, hubo un grupo que trabajó en el Caribe, otro grupo trabajó en el Pacífico, había equipo, tanto naval como aéreo, en ambas costas y de diferentes países. Al final, además de estas maniobras, se dio una conferencia que estuvo encabezada por el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth. Él incluso participó en un ejercicio en una selva cercana a la ciudad de Panamá, donde dio unas declaraciones, y ahí pues fue la primera vez que lo dijo, después lo dijo en la conferencia, de instar a los países que estaban participando a salir de la Corte Penal Internacional y a incrementar el presupuesto de defensa. Sí. Hay países como Chile, Colombia, que ha traído revuelo eso. Entonces, sí es un tema un poco complejo para la población latinoamericana, que tiene, digamos que carencias importantes en materias de salud, en materias de educación. Incrementar los presupuestos de gasto de defensa es complicadísimo, pero es necesario. Necesario, correcto. Eso es lo que hay que resolverlo, ¿no? Sí. Y ahí es donde entraría la cooperación de los Estados Unidos. Quizás la forma en la que se pidió muy parecida a lo que se ha hecho con la OTAN. Quizás ahí hay un tema que no se evaluó, cuáles son las condiciones reales de América Latina en este momento, donde países como Chile han entrado en un proceso económico decreciente. Es complicado. ¿Cuáles serían, a su parecer, los indicadores concretos que permitirían medir si esta asociación o este escudo de las Américas logra sus objetivos de desarticulación financiera, debilitamiento de las redes criminales y, por supuesto, la reducción del narcoterrorismo en los próximos años? Habría que ver cómo operan, cómo siguen operando, por ejemplo, grupos que se han extendido de los carteles en Colombia. Habría que ver también si hay flujos de migrantes nuevamente. Hay muchas situaciones que se están dando. Por ejemplo, hay un tráfico importante de minerales que viene de Colombia y Venezuela, atraviesa Panamá y Costa Rica y llegan hasta Nicaragua. Según reportes de inteligencia, de ahí salen hacia otros países. Lo mismo las varias rutas del narcotráfico. En la medida que se vayan desmantelando esas rutas, tanto de narcotráfico como de minería ilegal, vamos a ir viendo entonces si esto está resultando. Hoy por hoy, Estados Unidos estaba operando solamente en el Caribe, utilizando Panamá, y todavía lo utiliza como centro de entrenamiento y algo de logística, principalmente en Puerto Rico. Ahora, con lo de Colombia, ya se está hablando de la utilización de tropas con el ejército de Colombia. Ahí veremos si hay un cambio en la situación. En 30 segundos que nos quedan, señor Ruiz, ¿visualiza usted esta coalición evolucionando hacia una especie de alianza hemisférica permanente de seguridad comparable en escala regional o a otros mecanismos quizá multilaterales de defensa? ¿O seguirá siendo una coalición flexible enfocada en amenazas criminales? La idea de una América unida para defenderse viene incluso del propio Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por el libertador Simón Bolívar, que cumplió 200 años. Habría que ver si hay un cambio político en Brasil y México, y yo creo que eso le daría algo de permanencia a la iniciativa. Un sello definitivo, sí. Hablamos con Guillermo Ruiz, periodista y director de Radio Ancon desde Panamá, sobre el balance de lo que fue este ejercicio militar multinacional Panamax 2026 y la consolidación en intenciones que lleva la coalición americana contra los cárteles, también conocida como Escudo de las Américas. Un gran abrazo y estaremos muy al tanto sobre la evolución del tema, señor Ruiz. Muchas gracias, amigos. Cuídense mucho. Hasta luego. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia.
Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de Melodía Estéreo en Bogotá, Colombia. Uruguay al día en El Salto, Uruguay. Cumanesa Radio en Venezuela y Radio Amboro FM en Santa Cruz, Bolivia. Una producción de Martí Noticias. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Nuestra América. Por suerte tengo la posibilidad de tener un buen trabajo y bueno, estoy bien. Me cuesta llegar a fin de mes como todo el mundo. Los expertos en economía están revisando lo que está sucediendo a mediados de este 2026 en un punto del globo terráqueo que es Argentina, una economía que según ellos opera a 2 velocidades. Está mostrando un mercado orden macroeconómico, pero con consolidación del superávit fiscal, hay desaceleración inflacionaria interanual y un Producto Interno Bruto que alcanza al 3% aproximadamente, pero convive en su interior en un consumo interno que se ha deprimido, hay alta disparidad sectorial y tensión en los ingresos cotidianos. Por eso, consultamos a un experto precisamente para hablar sobre la materia. Es el director regional de LATAM Advisors, consultor y economista, el doctor Sebastián Maril. Bienvenido a Nuestra América de Radio Martí, doctor Maril. Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Frente a la exposición de los éxitos del modelo que estamos emprendiendo, es más, los periodistas se enojan cuando les presentan los datos. Argentina está exhibiendo, como decimos en la presentación, un superávit. A nivel fiscal hay menor inflación, hay proyecciones de crecimiento del PIB cercanas a estos rubros del 3,5, pero al mismo tiempo muestra debilidad en el consumo. Hay tensiones a raíz de los ingresos familiares. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción entre la macroeconomía y la vida cotidiana de los argentinos? Lo que ocurre en Argentina es un fenómeno que es recurrente. Por un lado, la economía, los mercados dicen que está todo bien o que está todo bien encaminado, mientras que los argentinos no lo sienten. No sienten en los bolsillos ese bienestar que los datos estadísticos, las bolsas, los activos argentinos que cotizan en los mercados muestran lo contrario. Hoy estamos viendo cómo el FMI, Wall Street, las calificadoras de riesgo, las mismas multinacionales están aplaudiendo el plan económico de Milei. Sin embargo, los argentinos no lo sienten y eso ya se empiezan a ver en las encuestas, porque recordemos que los argentinos vamos a las urnas el año que viene y la campaña presidencial este año, este ciclo electoral ha comenzado muy temprano. ¿Por qué ha comenzado muy temprano? Porque la oposición ve que el electorado no está satisfecho con el rumbo económico que adoptó el presidente Milei, aunque en mi opinión, y esto es mi opinión, si las elecciones se hacen acá hoy, Milei ganaría. Pero bueno, faltan 14 meses en Argentina es una eternidad, son como 10 años para Estados Unidos, motivo por el cual estamos muy temprano para decir qué va a pasar el año que viene.
¿Hasta qué punto entonces, como usted menciona, la credibilidad internacional de Argentina ha mejorado desde que llegó Milei? Porque el país ha recuperado confianza frente a los organismos multilaterales, los fondos de inversión y también ante los grandes actores financieros globales. ¿Cuál es la realidad de Milei? ¿Cayó parado o sigue luchándola? A ver, acá la palabra clave es continuidad. El mundo, y hablemos como si estuviésemos viendo Argentina desde un avión a 12.000 metros de altura. El mundo entero quiere continuidad de esta administración, de este modelo. Pero el mundo entero no vota. Los que votan somos los argentinos. Uh-huh. Y lo que está pasando es que Milei llegó a la presidencia gracias a su discurso económico. Lo que prometió es lo que al principio de su mandato entregó, es decir, la baja de la inflación, y Milei, para ser reelecto, o su reelección depende de la economía, motivo por el cual hoy esa economía no le está favoreciendo al presidente, y estamos viendo lo que estamos viendo en las encuestas. Por un lado, el mundo busca continuidad, los argentinos somos el principal obstáculo a esa continuidad, y por eso estamos viendo cómo en las últimas 2-3 semanas este ruido político, esta economía a dos velocidades, como tú lo has dicho correctamente, muestran signos de desgaste, y por eso los activos argentinos que cotizan en el exterior empezaron a perder valor. Uno de los grandes debates actuales es la pérdida del poder adquisitivo. Y como usted bien dice, los argentinos son los que tienen que decidir si Milei tiene el semáforo en verde o no. Pero los salarios, las jubilaciones, los ingresos de los hogares están comenzando a recuperarse, o la población todavía siente que ese ajuste económico supera los beneficios de la estabilización. Lamentablemente es una especie de paradoja, contradicción, porque los argentinos sabemos, y repito, en general, no siempre, obviamente hay sector de la población que opina diferente, no quiero excluirlos. Los argentinos sabemos que la fórmula pasada no ayudó a crecer el país, pero ayudó a que los argentinos llegásemos a fin de mes. ¿Qué quiero decir con esto? La presencia del Estado omnipresente, la entrega de subsidios, la repartija de dinero para que nosotros, argentinos, podamos llegar a fin de mes y podamos llenar nuestras heladeras, fue una fórmula que también, por otro lado, generó mucha inflación y pobreza. Pero ¿qué pasa? Este ciclo, este gobierno, estamos viendo que eso desapareció. Uh-huh. Hemos logrado estabilidad económica, hemos logrado estabilidad financiera, hemos reducido la inflación exponencialmente, y al no haber repartija de subsidios, repartija de dinero, el poder adquisitivo ha caído, no llegamos a fin de mes. Entonces hay una contradicción que los argentinos tenemos que ver. ¿Qué modelo económico de país queremos? El anterior, donde llegábamos a fin de mes, pero el país se empobrecía con hiperinflación y poco crecimiento y poca inversión internacional, pero podíamos llegar a fin de mes, o esta. Bueno, esa respuesta aún no está. Y lo que preocupa hoy a los mercados internacionales que quieren continuidad es que los argentinos aún no nos estamos decidiendo. Es más, no solo no nos estamos decidiendo, sino que estamos viendo que le estamos dando la espalda a este modelo económico Milei, y no estamos tan convencidos de volver a votarlo el año que viene. Pero repito, quedan 14 meses y es una eternidad. Dije que sabía cómo hacer crecer la economía, y efectivamente la economía está creciendo. Y es más, si limpiamos el arrastre estadístico que nos generó, que nos dejó la gestión anterior, el número ya pasa a 2 cifras. Doctor Marín, el superávit fiscal ha sido presentado por Milei como el principal logro de lo que lleva en su administración. ¿Hasta qué punto este equilibrio de las cuentas públicas puede mantenerse sin afectar aún más el consumo, la inversión social y el empleo? Al promedio del electorado argentino, tú le hablas de inversiones, de déficit fiscal, de superávit fiscal, de superávit primario, de todos los datos económicos, y la verdad, apagan su interés o apagan la televisión o la radio rápidamente. ¿Por qué? Porque no lo están llegando, no les llega ese beneficio. No lo digieren.
no lo dijera. A ver, no hay nada más importante para un país, no importa qué país sea, que vivir con lo suyo, es decir, no vivir prestado. Y el superávit fiscal es importantísimo para Argentina porque está demostrando que la plata, que el dinero, los fondos que genera el Estado alcanzan para pagar sus gastos. ¿Explico? Entonces, eso es importantísimo. Pero ¿qué pasa? Si a fin de mes no llegamos a llenar nuestras neveras, ese discurso, que ayer fue el anuncio del superávit fiscal, no ayuda, ¿me explico? Y ese es el desafío que tiene Milei, empezar a tener empatía, a mostrar preocupación por las dificultades que están atravesando los argentinos, y al mismo tiempo mostrarles que este sacrificio va a tener sus réditos. Y termino con esto. Argentina ha pasado décadas, lo digo décadas en plural, de crisis económicas, y no se resuelve todo esto de que esos 40, 50, 60 años de crisis económicas de parte de ideología populistas de la noche a la mañana en tan solo 3 años. Yo soy de esas personas que digo, aquellos que critican a Milei, piensen qué país teníamos hace 4 años y recién deberían empezar a exigirle algún tema adicional cuando hayan pasado 12 años y él haya tenido la posibilidad de mejorar o transformar al país. Entiendo que la estamos pasando mal, pero yo creo que la fórmula de volver atrás, de pegar un volantazo, de hacer un giro de 180 grados, no es la correcta. Puedo equivocarme. Sí. Yo soy un voto y no soy de uno de los 40 millones de votos. Correcto. Doctor Maril, en materia laboral, antes de ir a la última pregunta porque nos está apretando el tiempo, pero ¿cuál es el verdadero estado del empleo argentino? ¿Hay recuperación genuina? Porque tiene que pensar Milei en eso, la gente que está, la fuerza laboral es vital en cualquier país. Históricamente Argentina ha tenido cerca del 30-40% de población en materia... Se llama irregular, es decir, fuera del mercado oficial, es decir, que no recibe beneficios, que no está registrado, que no paga impuestos. Milei ha mejorado eso. Sin embargo, al mejorar eso, recibes menos dinero en el bolsillo. ¿Por qué? Porque el empleador tiene que pagar el famoso costo laboral, las cargas, el fondo de retiro, los impuestos. Entonces, por más que ha mejorado, el hecho de que haya mejorado no necesariamente ha mejorado el nivel de bolsillo de los argentinos, y muchos argentinos prefieren estar de manera irregular, de manera oculta en el mercado laboral y no reinsertarse en el mercado laboral oficial para generar más dinero en sus bolsillos. Milei ha generado mucho trabajo, también ha destruido trabajo. Han cerrado muchas empresas. Pensando en las elecciones, ya para terminar, de 2027, ¿qué pesará más en la decisión de los votantes argentinos? ¿Los logros a nivel macroeconómico que destaca el mismo gobierno o la situación real, como usted describe, del bolsillo, el empleo, la calidad de vida del argentino común? Y adicional le pregunto, ¿qué estará pensando Milei en esa serie de discursos que tiene planeado por estos días? A ver, aquellos que residen en Estados Unidos recordarán al asesor presidencial de Bill Clinton, James Carville, cuya célebre frase decía, es la economía estúpido. Es así. El argentino, como el americano, vota con el bolsillo. Y Milei llegó a la presidencia gracias a la economía y va a ser reelecto gracias, o no, ser reelecto por culpa de la economía. Nada, el resto puede no importar. Su forma de gobernar, sus exabruptos, sus insultos, su falta de empatía, sí, jugará un papel importante, pero lo más importante es la economía. Y eso hoy no le está alcanzando para llegar. Necesita que la economía crezca más y genere más empleo y genere más ingresos para los argentinos. ¿Qué no debe faltar en el discurso del presidente Milei por estos días para seguir convenciendo? Y quiero volver a usar la palabra empatía. No importa si habla de tasas de interés, de déficit fiscal o superávit, de desempleo, de inflación. Yo, Sebastián, si a mí no me alcanza a fin de mes, no me importa cuán bien o cuán consumo récord o no récord esté habiendo en Argentina. Necesito que el presidente sienta mis dolores, y realmente respete lo que yo estoy sintiendo, y si cierra una empresa o si no me alcanza a fin de mes,
que no diga que está todo bien o está todo mejor, porque realmente no lo estoy sintiendo. Veo alrededor mío que hay un montón de gente que no llega a fin de mes. Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, consultor y economista. Un gran abrazo, doctor Maril. Gracias por llamar. Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de la noticia. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega.